Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy es jueves 9 de junio de 2022. En cuanto a las efemérides científicas e investigadoras del día, hoy tenemos a la región de Murcia. ¿Por qué? Por dos motivos. Principalmente porque hoy 9 de junio es el día de la región de Murcia, para el que no lo sepa. Obviamente si eres murciano o murciana probablemente ya lo sabes. Y segundo, hoy a la hora de hacer estas efemérides, en lugar de hablar de un inventor, investigador, científico, humanista, etcétera, que hubiera nacido o muerto en este día, vamos a hablar de la región de Murcia como ejemplo científico investigador. ¿Por qué? Porque veréis, había una empresa, una startup, no recuerdo la que era ahora mismo, si tuviera un poco más de tiempo lo investigaría. Era una startup que hará aproximadamente unos 8 años, si no recuerdo mal. Esa startup nació en Murcia y luego fue a Estados Unidos a hacer negocio, y la manera que tenía de anunciarse era muy buena, muy buena. El anuncio que tenía en su perfil de Twitter, en el perfil de Twitter, lo que ponía era, ya os digo, lo siento porque no me acuerdo cuál era la idea de negocio, ni lo que vendían, etc. Pero lo que decía en el perfil de Twitter era: hola, venimos de la tierra donde se inventó el submarino y el helicóptero. Toma ya, o sea, poca broma, ¿vale? Y bueno, pues ¿de dónde venían? De la región de Murcia. ¿Por qué? Porque aquí vivieron dos investigadores, no sé si sonarán, Isaac Peral y Juan de la Cierva. Isaac Peral trabajó en desarrollar un modelo de submarino bastante avanzado. Y por otra parte, Juan de la Cierva trabajó en el desarrollo del autogiro, que fue uno de los predecesores de los modernos helicópteros. Así que dos investigadores clave que pertenecieron a la región de Murcia y donde desarrollaron gran parte de su trabajo. Un homenaje a ellos. Bueno, bien, vamos al episodio de hoy. Aunque hoy sea festivo en Murcia, pero en el resto del mundo no. O quizás sí, no lo sé. Pero bueno, sé que es festivo en La Rioja, creo que me han dicho, en La Rioja y demás. Entonces, en el episodio de hoy, siguiendo en temas de informática estructural y en los trabajos que hacemos en nuestro grupo de investigación y en temáticas relacionadas, hoy vamos a hablar de un tipo de cribado virtual que no hemos mencionado en ninguno de los episodios anteriores. Es decir, antes hemos hablado del cribado virtual basado en la estructura, donde utilizamos la información de la estructura cristalográfica de la proteína que participa en ese proyecto, o cribado virtual basado en los ligandos, donde utilizamos normalmente información, si se puede, cristalográfica o de otro tipo del ligando. Pero hoy vamos a hablar de un tipo de nuevo cribado virtual que está empezando a imponer y que en cualquier modo ya se hacía antes. Y me refiero al cribado virtual basado en el machine learning. Ya en algunos papers se empieza a ver con este nombre concreto. Cada uno lo define de una manera, pero parece que no hay todavía un consenso a la hora de nombrarlo. Bien, ¿en qué consiste? Bueno, pues es una técnica cuyos orígenes tienen ya un tiempo, y consiste en que, bien, nuestro objetivo, como en muchas ocasiones, es descubrir algún nuevo compuesto bioactivo en un contexto, por ejemplo, farmacológico determinado, y clásicamente, imaginaos que ahí se ha hecho una aproximación
de cribado virtual basada en los ligandos. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues se ha cogido, por ejemplo, información sobre algún compuesto, un único compuesto bioactivo que se conociera, y a partir de esa información se han hecho cálculos de cribado virtual basados en la forma, en el volumen, en propiedades electrostáticas, propiedades farmacofóricas, etcétera, etcétera. Y se han derivado otros compuestos al enfrentarlo a ciertas otras librerías de compuestos. Pero en definitiva se ha utilizado información sobre una molécula. Lo que también se ha hecho y se ha empezado a hacer en el pasado es que en el caso, y ya digo que esta variante quizás no ha sido tan explorada porque presenta un problema que veremos a continuación, lo que se ha hecho es que en aquellos casos donde se disponía de información de varios compuestos bioactivos en ese contexto, bastantes, 20, 30, 50, 100 o incluso más, estamos hablando de ese tipo de números, lo que se ha hecho muy en el pasado ha sido un modelado Q-SAR. El modelado Q-SAR lo hemos comentado en algún episodio anterior, pero básicamente comparte muchas características con el Machine Learning, pero muchísimas, y en lo que consisten los dos, voy a englobarlos a los dos dentro del mismo saco, consiste en que para ese receptor, para esa enzima, buscamos información sobre compuestos bioactivos que hayan interaccionado con esa enzima o proteína o receptor, etcétera, y preferiblemente que todos los datos hayan sido generados en el mismo laboratorio. Eso sería lo ideal. Gran cantidad de datos y que hayan sido generados en el mismo laboratorio y de manera homogénea, ¿vale? Es decir, un ensayo robusto de caracterización experimental y se han determinado pues los IC50 u otros parámetros para todos esos compuestos. Entonces, ahí, al hacer la caracterización experimental, lo más probable es que obtengamos cierto rango de actividad. Algunos pocos compuestos que tienen un IC50 menor que 10 micromolar, me lo estoy inventando, algunos que tienen en el rango milimolar, otros que no son activos, etcétera, etcétera. Entonces, con toda esa información, lo que haríamos es entrenar un modelo de Machine Learning o un modelo Q-SAR, y luego, a continuación, una vez hayamos podido entrenar ese modelo, que esa es una historia, una vez que lo hayamos hecho, lo utilizaríamos como una especie de caja negra para enfrentarlo frente a librerías de compuestos que no se han explorado todavía, para que ese modelo pueda predecir si de todos esos compuestos alguno puede ser bioactivo o no en ese contexto. Como veis, esa sería la etapa de Virtual Screening. Pros y contras respecto a aproximaciones clásicas de, por ejemplo, vamos a compararnos con cribado virtual basado en la estructura, donde se utiliza docking. Vamos a comparar el cribado virtual basado en Machine Learning con cribado virtual utilizando docking. Bien, contras del cribado virtual basado en Machine Learning. Uno de los principales problemas es que necesitamos gran cantidad de datos para poder entrenarlo. Si no, no podemos hacerlo. Entonces, eso es un gran problema. Un gran problema. Cuando se empieza un proyecto nuevo, con un target totalmente nuevo, no se dispone normalmente de esos datos, y entonces aquí esa técnica no se podría aplicar, mientras que el docking sí que se podría aplicar si tuviéramos información sobre el target, ¿vale? Entonces, esa es una de las principales pegas. Ventajas del Machine Learning. Si tenemos información suficiente, si hemos podido generar un modelo con calidad, entonces el modelo de Machine Learning o los modelos de Machine Learning, porque tendríamos que hablar en plural, es una técnica muchísimo más rápida, normalmente muchísimo más rápida que el docking o el modelado farmacofórico, etc. Porque aquí lo que cuesta es entrenar el modelo o entrenar los modelos, pero en cualquier caso este es un proceso que se realiza una única vez, y que una vez se realiza, pues ya podemos procesar de manera muy rápida grandes librerías de compuestos que pueden tener millones de compuestos. Entonces, en cuanto a velocidad, no tiene parangón en comparación. Luego, otro problema. Por dar algunos números, podemos suponer que una técnica de docking procesa un compuesto, le cuesta unos 5 minutos de tiempo de cómputo, mientras que una técnica de Machine Learning puede procesar, voy a dar números muy aproximados porque depende de una gran cantidad de detalles,
pero quizás 1000 compuestos, 10.000 compuestos por segundo, ¿vale? Entonces hay una gran diferencia. Luego, una desventaja de las técnicas de Machine Learning es que, aunque hayamos entrenado bien el modelo, cuando vayamos a enfrentar ese modelo frente a una librería de compuestos, tenemos que tener en cuenta, al enfrentar el modelo a un nuevo compuesto, cuánta distancia hay, o mejor dicho, cuánto de diferente es ese compuesto para el cual vamos a hacer una predicción, cuánto de diferente es respecto a los compuestos utilizados durante el entrenamiento. Si es relativamente similar hasta cierto valor límite umbral que hayamos definido nosotros, pues la predicción se podrá realizar. Si es muy diferente a todos los compuestos que el modelo de Machine Learning ha visto durante el entrenamiento, no podremos hacer esa predicción. Así que esto es muy, muy importante, y el cribado virtual basado en docking no tiene en principio, aunque esto habría que comentarlo con letra pequeña, no tiene estas limitaciones. Entonces, por tanto, cuando entrenamos el modelo de Machine Learning, tenemos que tener gran cantidad de compuestos y de la mayor diversidad química posible, etc. Esto se puede ver en una analogía rápida. Habréis visto estos vídeos donde se entrenan modelos de Machine Learning para distinguir caras de gatos y de perros, y funcionan bastante bien. Esto es un experimento que se realizó en 2016 por Google. Pero claro, si el modelo está muy bien entrenado para distinguir entre perros y gatos y de repente le pasas una jirafa, pues el modelo no va a funcionar bien, normalmente y a día de hoy. Entonces esa es un poco la idea, ¿vale? Bueno, pues esas serían las principales ventajas y desventajas. Y otra desventaja que no hemos nombrado es que, aunque inicialmente tengamos gran cantidad de datos para entrenar el modelo, si esos datos son de diferentes laboratorios y de diferentes técnicas experimentales, entonces tenemos que hacer un gran trabajo, y a veces incluso a mano, para unificar esas diferentes fuentes de información. Es un proceso que normalmente se llama armonización y puede consumir muchísimo tiempo, ¿vale? Pues nada, como ejemplo de nuestro trabajo, hace poco, creo que fue por febrero, publicamos un trabajo en International Journal of Molecular Sciences, donde hacíamos una predicción para inhibidores de furina, y ahí aplicábamos esta técnica de Machine Learning QSAR para predecir inhibidores, y nos funcionó relativamente bien. Si os interesa, os puedo pasar el enlace, ¿vale? Y si no, simplemente buscáis o vais a nuestra página web del grupo de investigación, que es de bioinformática, bio-hpc, HPC de Horacio Pérez y C de Cataluña, .eu de Europa. Y ahí os vais a la parte de publicaciones y ahí tenéis la referencia, ¿vale? Busqué la palabra clave furin y os sale la publicación. Bueno, y nada más, que no quiero hacerlo más largo. Otro día seguiremos hablando más de esta técnica. Solo mencionar que, si os interesa aplicar esta técnica, vamos a implementar en la herramienta Metascreener, la herramienta que nuestro grupo de investigación ha desarrollado para cálculos de cribado virtual en supercomputadores. Implementaremos esta técnica, y además tenemos la adición del Machine Learning interpretable, que es muy importante y que ya hemos hablado de él algunas veces, y para él podéis utilizar nuestra otra herramienta llamada Sibila, que hemos comentado ya en algún episodio previo, y que quizás esta semana o la que viene, yo creo más bien que la que viene, tendremos un episodio especial hablando sobre esta herramienta Sibila, así que permaneced atentas, porque comentaremos todos los detalles sobre ella. Bueno, pues nada más, espero que os haya parecido interesante y que consideréis que el Machine Learning ha venido para quedarse, y que, aunque no es vuestra área la bioinformática estructural, os recomiendo muchísimo que le echéis un ojo a todas estas técnicas, porque tienen un gran poder, pero siempre con cuidado. Así que muchas gracias y hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado
hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación. Y también, sobre todo, gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto es ya el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar. Pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y, por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos,
contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.